creo que vale la pena esta construcción que estabas haciendo. Es una figura muy nueva, la de la revocación de mandatos, se está instrumentando por primera vez. Se introdujo en la Constitución en diciembre de 2019 como un mecanismo que pueden invocar, detonar un número de 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, como bien mencionabas, con una dispersión territorial en 17 entidades, que, así lo dice la Constitución, le hayan perdido la confianza al presidente de la República y por lo tanto detonan este ejercicio electoral en donde las y los ciudadanos estamos llamados a definir si termina anticipadamente su mandato. La paradoja en la que hoy estamos es difícil de entender, es que los principales promotores de esta figura hoy están siendo pues, el propio presidente de la República y su circuito político de allegados, bajo la lógica de que lo que está en juego es la ratificación del mandato. La figura es una figura distinta, no es llamar al pueblo para que se pronuncie sobre si continúa, sino formalmente, como ocurre en todos los países democráticos donde existe este mecanismo, es para que quien no está conforme con el propio presidente o con un gobernante plantee su salida anticipada. En fin, pero esas son las coyunturas. Ya mencionabas el número de firmas que se requieren para que se convoque esta figura, pues prácticamente se logrará en los próximos días. Yo digo que ya es inminente. Se entregaron más de 11 millones de firmas en total y se requieren 2.700.000 firmas. Estamos muy cerca de la validación de las firmas necesarias y por lo tanto es casi inminente que en los próximos días, en las próximas semanas, el Consejo General del INE tenga que emitir la convocatoria formal para que esta figura se lleve a cabo el 10 de abril, la jornada electiva, el 10 de abril próximo. El contexto, diría, solamente para cerrar esta aproximación a esta nueva figura, el contexto, pues además se ha venido complejizando por el hecho de que la propia ley de revocación de mandato obliga al INE a organizar este ejercicio con el mismo número de casillas y con las mismas garantías que tiene una elección federal. En la última elección federal se instalaron 161,000 casillas y la ley de esta materia, de la revocación de mandato, pues con justa razón, me parece, plantea que este ejercicio, que es como una especie de elección al revés, no es una elección para llegar al cargo, es una elección para eventualmente retirar del cargo funcionario, se tenga que hacer con los mismos requisitos. Eso tiene un costo y el INE le planteó a la Cámara de Diputados los recursos necesarios, pero la Cámara no nos los dio. Hoy, a lo largo de estas semanas, ha abierto una polémica muy importante porque el INE quiere hacer la revocación con los montos y los requisitos que establece la ley, monto de casillas, y eso tiene un costo de recursos que hoy no tenemos. Y tanto la Cámara de Diputados primero como el gobierno parece que no están en la lógica de generarnos los recursos necesarios para hacer como se debe esta figura. Eso nos ha llevado a tribunales, el asunto lo tiene la Suprema Corte, ha habido una serie de litigios, el INE va y está avanzando, pero hoy no tenemos las condiciones presupuestales necesarias para poder instalar todas las mesas de votación y cumplir con los requisitos que pide la ley. Desde el gobierno y desde los circuitos gubernamentales se nos han dicho que esto es producto de los excesos, digamos, en el gasto que tiene el INE, y nos han planteado incluso una serie de medidas de disminución de sueldos, quitar prerrogativas y demás, sin tomar en cuenta que las propias sentencias de los tribunales nos impiden hacer ello, que tiene que ver con las condiciones laborales del instituto. Son dos temas que el gobierno y sus circuitos, los circuitos gubernamentales, están confundiendo. Ese es el dilema, pero de que va a haber revocación, Carmen, la va a haber, va a ser una revocación bien hecha porque la va a hacer el INE, pero las dimensiones de este ejercicio es lo que hoy está en juego. Está también lo que fue una, pues diría yo, intentona, un intento fallido, digámoslo así, de procesar penalmente a los que en uno de los capítulos de esta historia votaron a favor de una circunstancia relacionada con suspender los trabajos, no de la recolección de firmas, sino de lo que pudiera derivar de esta obligación constitucional. Todavía no es fallido, los expedientes están abiertos y se siguen las persecuciones penales. Digo fallido
porque si bien el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una denuncia en contra de los que votaron así colegiadamente, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emitió un mensaje que pues hizo que quien lo promovió literalmente se retractara, pero formalmente sigue ahí, en pocas palabras, este intento de pues procesamiento penal en una de las partes de esta historia que se está contando ahora esta noche en este pues encuentro con Lorenzo Córdoba. Después de la pausa, Lorenzo, volvemos en esta conversación. Yo creo que hay mucho más del INE. Veo incluso que al interior del propio INE hay diferendo entre los consejeros sobre algunas medidas de austeridad que deben de tomar. Yo creo que tienen que tomar más medidas de austeridad. Yo sería de la idea que todavía es una cantidad bastante importante y que tienen ellos que aportar más para cumplir con sus obligaciones constitucionales. Aquella persona que va a terminar el sexenio. Esas serían las consecuencias, así que es importante no solamente saber si se va a llevar a cabo, yo creo que es inminente que se va a llevar a cabo. Hoy hay un dilema respecto de que, como te decía, cuáles son las dimensiones, si la Secretaría de Hacienda, si el gobierno no nos da los recursos que hemos solicitado adicionales con base en una sentencia del Tribunal Electoral, pues entonces haremos la revocación. Aproximadamente estimamos con el tercio de las mesas de votación que deberían instalarse, pero ya no es responsabilidad del INE, sino más bien del gobierno, que no ha generado los recursos para que esta se haga, y si participa el 40%, pues estaremos a lo que la mayoría de quienes votaron decidan, ¿no? Con las consecuencias que te he mencionado. Bueno, en el escenario de que se realiza la revocación de mandato en México, en el escenario de que la mayoría de la gente de este 40%, que tendrían que ser casi 37 millones de personas, las que votaran en ese sentido, que dijeran le perdimos la confianza y sí que se vaya, obviamente se va con todo su gabinete. Es evidente que los funcionarios que acompañan a este gobierno tampoco estarían en funciones, o como dice la ley. No, la ley no dice nada al respecto, pero es una potestad del presidente de la República, evidentemente, hacer los nombramientos al gabinete. Este es un sistema presidencial, no parlamentario. Algunos cargos tienen que pasar por la ratificación del Congreso, los altos cargos de Hacienda, los cargos del Servicio Exterior, etcétera. Pero, digamos, sería muy difícil que el presidente del Congreso, si llegara a darse la revocación del presidente de la República, en ese mes que fungiría como presidente de la República, hiciera cambios en el gabinete, pero el presidente o presidenta que fuera designado por el Congreso, pues evidentemente tiene todas las potestades constitucionales, puede mover, como ocurre en los escaños presidenciales, prácticamente con toda libertad al gabinete, pero esperemos. Bueno, pues es una hipótesis, lo va a decidir la ciudadanía, pero pues es una hipótesis que generaría, como tú ves, una enorme inestabilidad, sobre todo, y llama la atención en un contexto en el que es público y notorio que el presidente López Obrador goza de una aceptación y de un respaldo público pues muy importante, ¿no? Pero bueno, pues si la ciudadanía decide que se haga la revocación de mandato, el INE tendrá que hacerla. Sí, bueno, lo estamos aquí conversando como una hipótesis, como un escenario evidentemente que puede suceder, pero pues tan es así como tú lo planteas, que es el propio presidente quien promueve la revocación de mandato, la revocación de su propio mandato, con lo cual pues se entiende básicamente que lo que tendremos de facto, no lo que dice la Constitución, pero de facto pues sería una suerte de ratificación de mandato con todo lo que eso significa. Pero bueno, me detengo en esta parte porque no es menor. Cuando el presidente de la Cámara de Diputados hace unos días, decíamos, decidió a fin de año, decidió presentar denuncia formal en contra de los consejeros electorales que, como tú, votaron una resolución que pretendía resolver. Hay discusión jurídica si estaba bien o no el asunto, pero ese es otro tema. Estaban tratando de suspender temporalmente hasta que no quedara resuelto precisamente el tema de los recursos necesarios para hacer esta consulta. ¿En qué punto estamos, Lorenzo? Así es, Carmen. Mira, creo que es importante señalar lo siguiente. Como se presentó ese diferendo con la Cámara de Diputados que no dio los recursos que habíamos solicitado para poder hacer esta revocación, el INE fue en primera instancia a la Suprema Corte de Justicia. Es el órgano competente para resolver, digamos, este tipo de diferencias entre dos poderes. La Corte lamentablemente no resuelve de manera muy rápida, y entonces lo que el INE, la mayoría de los consejeros en el INE consideramos es que era prudente poner en pausa, es decir, posponer
no el ejercicio, la captura y revisión de las firmas continuó, sino algunos elementos, algunos procesos de este ejercicio que no teníamos claridad de cómo fondear, posponerlos hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia se pronunciara. Hay algunos actores, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, que no estuvieron de acuerdo con esta decisión. Eso se vale en democracia, y que promovieron recursos jurídicos ante las instancias correspondientes. Eso fue muy bueno. El presidente de la Cámara fue ante la Suprema Corte de Justicia diciéndonos, oigan, el INE no puede posponer este ejercicio. Incluso hubo quien fue al Tribunal Electoral y tuvieron la razón. Es decir, ¿qué quiero decir? Que qué bueno que se promovieron estos recursos que nos dan claridad a nosotros. Mira, Carmen, para el INE es muy importante saber que si no tiene los recursos para poder hacer la revocación como lo pide la ley, por circunstancias ajenas al propio INE, eso no va a traer como consecuencia responsabilidades de parte nuestra. Y fue muy importante que fueran ante la Corte y ante el Tribunal Electoral distintos actores que estaban inconformes con la decisión que tomó el INE. Eso es muy bueno porque es reivindicar la vigencia de nuestro Estado de Derecho. En donde el presidente de la Cámara de Diputados, desde mi punto de vista, cometió un exceso y rompió o traspasó más bien una frontera infranqueable en un sistema democrático, porque rompió esa base sobre la que se sustenta toda la convivencia en democracia, y presentó además una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de, como decías bien, de 6 consejeros y del secretario ejecutivo. Esa denuncia obtuvo un rechazo social amplísimo. El conjunto de consejeros, los que habíamos votado posponer y los que no, nos pronunciamos en contra. Académicos, la barra mexicana de abogados se pronunció en contra, muchos opinadores, en fin, hasta el propio presidente de la República descalificó ese recurso. Después de esa presión pública, el presidente de la Cámara tuvo que echarse para atrás. Dijo que iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para evitar que siguieran las acusaciones penales. Hasta ahora, salvo un tuit, no ha mostrado ningún documento ni ningún elemento que haya actuado en ese sentido, pero lo grave del asunto es que las denuncias, una vez presentadas contra los servidores públicos, se siguen de oficio. Y la Fiscalía Especializada de Delitos Anticorrupción de la Fiscalía General de la República abrió carpetas de investigación, es decir, inició las investigaciones, está solicitando información y la amenaza penal sigue abierta sobre nosotros. Por eso yo confío mucho en que en los próximos días y semanas se dé cuenta de que no hay ningún delito. Se nos acusa de habernos puesto de acuerdo para violar la ley, un delito que se llama de coalición de servidores públicos. Es tan absurdo, Carmen, como pensar que cada vez que los diputados se ponen de acuerdo para votar una ley que después es revocada por la Suprema Corte por inconstitucional, cometieron este delito de coalición. Y creo que en las próximas semanas, si sigue existiendo Estado de Derecho en este país, la Fiscalía General de la República debería archivar como definitivamente concluidas esas investigaciones. Así están las cosas. Así están las cosas. Entramos en la parte final, Lorenzo. Lorenzo Córdoba sobre este proceso y ya nos vamos. Después de la pausa, volvemos con él. CNN.